Retomando mis días como niño, un día, mientras perdía tiempo en casa, me decidí a buscar algunas cosas que tenía guardadas desde hace tiempo. Quedé sorprendido por tantas cosas que había encontrado. Entre películas, juguetes, inclusive había encontrado un Super Nintendo. Limpié todo lo que pude con un trapo húmedo y comencé a recordar aquellos momentos en los que nada importaba más que la diversión. Casi llegando al final del montón de cosas que tenía, se me ocurrió abrir algunas películas viejas que había ahí. Sinceramente no recuerdo muchas de ellas, pero sí que en una de las cajas uno de los discos cayó al suelo. Decidí levantarlo, pero al querer acomodarlo en su lugar me percaté que ya tenía un disco la caja, el mismo que sí pertenecía a su película. Sin embargo, el disco que había caído estaba totalmente blanco, solo en pequeño y rayado con marcados tenía una letra C y una A. Tras limpiar todo y acomodarlo en su lugar, me llevé aquel disco debido a la curiosidad que este me causaba. Era raro que hubiera un disco el cual no recordaba, ya que todo de hecho lo había recordado tal cual como era niño. Recuerdo que lo dejé en mi cuarto con la promesa de que lo vería tras terminar la tarea, pero por unos días lo olvidé completamente. Fueron 7 días exactos los que nunca me detuve por un momento a ver aquel disco, hasta que un día regresando de la universidad tiré la mochila al suelo y me recosté, mirando al techo me di cuenta que había un reflejo. De esos que solo aparecen cuando reflejas en algún espejo la luz del sol. Cuando miré de dónde provenía, para mi sorpresa venía de aquel disco que antes ya había dejado ahí. Era extraño que reflejara la luz así debido a que el sol no entra con tanta fuerza a mi cuarto y tampoco había alguna otra luz que se pudiera reflejar con tal intensidad. Lo que sí me di cuenta es que ahora estaba quemado, o eso me daba la impresión, ya que en algunas partes se había puesto de color negro. Muy similar a cuando quemas algo, pero sin sufrir algún daño o que estuviera derretido. Tras tomarlo me dirigí a mi laptop, para ingresar el disco y poder saber de qué se trataba. Lastimosamente no reconocía el disco, quizá porque parecía quemado. Recordé que mis padres tenían uno de esos DVDs que se usaban para este tipo de discos. Solo que hacía tiempo que ya no solíamos usarlo, así que decidí buscarlo por todos lados. Pude dar con él y tras desempolvarlo un poco, lo conecté al televisor y ahora sí el disco corrió con normalidad. No apareció nada hasta que un menú salta, Chespirito presenta, era la leyenda de aquel disco y el menú que ahí se observaba. Por un momento el control no reaccionó hasta que pude darle comenzar y sin saber qué era se reproduce un episodio, era del Chavo animado. Ya entiendo ahora el porqué de las siglas del disco. Yo no era muy gustoso de la serie, así que pensé en quitarlo. Pero me detuve tras mirar que el episodio era bastante extraño, literalmente el ambiente estaba como dibujado en colores negros. No era tan colorido como se supone debía ser, los personajes tenían voces distintas, casi inaudibles en algunas cosas que decían. Además la música era pésima, solo se sentía que estaba en un episodio de estos espectrales de las típicas series dedicadas al horror. La estática estorbaba mucho, pero aún así no impedía que pudiera ver más o menos lo que se mostraba en pantalla. Si no mal recuerdo fue el Chavo quien apareció en un inicio jugando con la pelota de Kiko, tras él fue Kiko quien apareció. Ambos se veían felices en sus expresiones, tras ellos, Ñoño y Godínez también hicieron acto de presencia. En ese momento dejé de escucharlos, ya que no podía percatarme de lo que querían decir. Pronto aparece Don Ramón quien al igual comienza a reír con los niños, pero solo era la risa de Don Ramón la que sí se escuchaba. Así se mantuvo unos segundos hasta que la bruja del 71, es decir, la señorita Clotilde aparece por la puerta con una cara algo extraña. Ella no reía, solo tenía una mirada seria, misma que hizo que los niños y Don Ramón dejaran de reírse, y la miraran con horror. Todos intentaron esconderse pero no podían correr, así que solo la bruja se fue acercando a ellos. En ese momento desaparece la escena y después ya solo mostraban la casa de la bruja. A mitad del suelo, una estrella dibujada con cal podía verse desde arriba. Cada uno de los personajes anteriormente dichos, es decir, el Chavo, Kiko, Ñoño y Godínez yacían hincados.
cada uno en un pico de la estrella dibujada, tenían los ojos vendados, pero lo más espeluznante es que a mitad de la estrella, el profesor Girafales se encontraba, pero ya no estaba vivo. Esto se podía notar porque sus ojos eran blancos y el tono de piel estaba morada. La bruja se puso al centro y ahí el audio volvió a escucharse, aunque no se entendía del todo bien, algunos lamentos y gritos de auxilio se lograron escuchar. Al ritmo de que la bruja caminaba detrás de ellos, solo dando vueltas en círculos. Tras eso pasó a sacar una bolsa algo pequeña, metió su mano y sacó un papel. Ahí, otra vez el audio dejó de escucharse, pasando a solo ser estática como la vez pasada, acompañada de un vacío de ruido total. De un golpe la bruja dejó inconsciente a Ñoño, a quien golpeó con un martillo hasta dejarlo desfigurado, pasando a Godínez. Sacó otro papel, el cual sin saber qué decía ya que no mostraba en la pantalla, la bruja solo se limitó a masticarlo. Así es, parecía que lo estaba devorando vivo. Así pasó por todos. Kiko fue incendiado vivo, mientras que el chavo fue quizá al que mejor le fue, ya que fue decapitado, siendo quizá el que murió más rápido. Pero llegando a Don Ramón fue lo peor, ya que la bruja le quitó la venda de los ojos para que pudiera ver lo que había pasado con los demás. Parecía verse a Don Ramón un tanto triste mientras decía algo que no entendía, quizás suplicaba o algo así. La última escena no fue mostrada como tal, ya que solo se mostró a la bruja de espaldas, sentada enfrente de Don Ramón. Pero ahí terminó el episodio. Jamás supe qué onda con eso o si era un episodio normal, ya que como les mencioné, la serie no era de mi agrado y jamás la vi como tal. Aún conservo el disco, pero ya no es posible que el DVD lo reproduzca ya que desde esa vez dejó de hacerlo. Quizá la serie estaba pensada en tener episodios así, pero de lo poco que investigué el episodio que vi parece no haber existido.